En Cooperativa, momento de compartir historias de la vida real y de la experiencia laboral. Oiga, colega, un espacio para conversar y conocer más sobre tus derechos laborales a partir de la experiencia. Oiga, colega, con Cecilia Robaretti. Una invitación de la Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bienvenidos y bienvenidas a Oiga Colega, un programa donde desglosamos temas previsionales muy importantes para ti, pero siempre con un enfoque cercano y sencillo. Hoy vamos a hablar de los trabajadores y trabajadoras independientes que emiten boletas de honorarios. Estaremos hablando de la ley 21.133, que es la que rige a estos trabajadores. Es una ley que rige desde 2019 y obliga a quienes emiten boletas de honorarios a cotizar para acceder a los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes, ¿verdad? Bueno, esto incluye, por ejemplo, acceso a la salud, a las pensiones, a los seguros y mucho más. Recordemos que muchos antes esperaban ansiosos la devolución de los impuestos en mayo y en julio, ¿verdad? Bueno, hoy esas platas se usan para pagar las cotizaciones. Eso es algo de lo que vamos a hablar con Rodrigo Pérez, que es jefe de la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, quien nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona este sistema para los trabajadores y trabajadoras independientes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Vamos directo a las preguntas, Rodrigo. Les recuerdo a nuestros auditores que pueden enviar sus consultas también en cualquier momento a nuestro WhatsApp, el más 569 34 31 83 16. Rodrigo, a ver, pregunto yo, si soy un trabajador o una trabajadora independiente que emite boletas de honorarios, estamos obligados a cotizar, ¿verdad? Todos, todas. No todos, y ¿Cómo? esto es importante precisarlo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que emiten boletas de honorario tienen una configuración, por decirlo de alguna manera, a la hora de la recaudación de sus rentas en una lógica anual y no mensual. Por lo tanto, la ley establece que todos los trabajadores que en un año calendario tengan ingresos que sumen 5 ingresos mínimos o más, son los que están obligados a cotizar. Por ejemplo, si yo emito 3, 4 boletas de honorarios durante todo un año calendario y estas no alcanzan ese monto, no voy a estar obligado. Pero si 5 ingresos mínimos sumados entre enero y diciembre o más son el resultado de estas rentas, esa es la condición que me obliga ya en el proceso de operación renta del año siguiente cotizar. O sea, si mínimo he realizado 5 boletas de honorarios, de ahora el salario mínimo es 500.000 pesos. De 500.000 mínimo, si ya hice 5, ya estoy obligada a cotizar. Más que la cantidad de boletas, es el monto Sí, acumulado. 5 por eso digo, 5 de salario mínimo. Claro, por ejemplo, yo podría hacer 10 boletas Pero, de 250.000 claro, pesos por eso, y la suma total me va a dar claro, indicador que define la obligatoriedad o no. quedó clarísimo. Entonces, ¿quiénes quedan exentos de cotizar o quiénes no cotizan? Digamos, los que han boleteado. Exacto. A menos de 5 ingresos mínimos al año. Hay una dimensión etaria también que la ley estableció por allá por el 2019, que el espíritu que había detrás era que todas las personas que en ese momento estaban a 10 años o menos de cumplir la edad legal, es decir, las mujeres 60 años y los hombres 65 años, edad legal del retiro, tampoco estaban obligados, independiente del monto de las boletas emitidas durante un año. ¿Por qué? Y esto es bien importante decirlo. El sistema de pensiones actual está basado en la capitalización individual. Por lo tanto, el ahorro es de largo plazo. Si yo a una persona que no tiene ahorros lo obligo en sus últimos 10 años, la verdad que el impacto que tiene ese ahorro es bastante menor y no se justificaba obligar a esas personas que estaban dentro de esta cercanía o estaban tan cerca del retiro. Por lo tanto, ahí hay una dimensión que si lo ajustamos al año 2024, establece que todas las mujeres que tengan 56 años o más y los hombres que tengan 61 años o más tampoco estarían obligados a cotizar en la próxima operación renta. Ok, aunque
Independiente del monto con que hayan boleteado. Exacto. Ahora, muchas personas independientes también se preguntan, Rodrigo, ¿qué coberturas y beneficios obtengo al cotizar como trabajador honorario? Eso es súper importante porque ahí es donde quizás está el incentivo, porque tal como lo indicábamos al inicio, ¿no? La operación renta, que es una forma de recaudar para pagar impuestos originalmente, es el mecanismo que se utilizó para poder pagar cotizaciones previsionales. Nosotros estamos acostumbrados a pagar cotizaciones mensualmente. El trabajador y trabajadora honorario lo hará anualmente. Por lo tanto, durante el año se establecen montos, se recaudan y en la operación renta se calcula. Y ahí el trabajador puede determinar y elegir una alternativa con cobertura total y una alternativa con cobertura parcial. ¿Y cuál es la principal diferencia entre ambas? Es que una tiene acceso al subsidio de las licencias médicas, por ejemplo. Y esto es muy importante decirlo porque un trabajador independiente que históricamente no está acostumbrado y culturalmente tampoco, hoy día bajo esta cobertura total podría presentar una licencia médica en el ejercicio libre de su profesión, sin tener un empleador, por ejemplo. Eso permitiría que esta persona hoy día, y este es un derecho muy básico y elemental, pero podría tener, lo vamos a decir de esta manera, pero el derecho a contar con una cobertura de un subsidio de incapacidad laboral, un subsidio que le permita no realizar actividades y no perder los ingresos por ello, por estar enfermo. Eso es un gran incentivo para cotizar. Exactamente. Por ejemplo. Esa es la diferencia entre la cobertura total y la cobertura parcial. Ahora, todos los trabajadores van a estar cotizando tanto para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, también para salud común, lo que sería FONASA o ISAPRE, comprar bonos, etcétera, y el ahorro, por supuesto, para la vejez a través de la AFP en una cuenta de capitalización individual. Siempre de manera anual y no mensual. Y ahí es súper importante decir otra cosa, que es compleja. Esta ley es compleja. Sí. Las coberturas son hacia adelante. Y lo voy a decir lo más simple que pueda. Nosotros trabajamos entre enero y diciembre de un año, por ejemplo el 2024. La operación renta va a ser el próximo mes de abril del 2025. Yo elijo cobertura total o parcial, elijo cobertura total, por ejemplo, y voy a empezar a tener coberturas desde julio en adelante hasta junio del año siguiente, independientemente de las condiciones laborales en las que yo me encuentre en el futuro. Por ejemplo, todos mis movimientos 2023 me dan cobertura hoy día, el 2024, ya estamos en plena vigencia, porque estamos en agosto. Por lo tanto, yo hoy día podría no ser trabajador independiente, pero tengo derecho a una licencia médica, por ejemplo, retroactivamente en función de los movimientos del año anterior. Eso es muy importante, ese dato. Muy importante. Ahora, quisiera hacer la distinción para que quede claro. Cuando hablamos de trabajadores independientes, estamos hablando de trabajadores independientes formales, o sea, que boletean, que dan una boleta, no informales. Exacto. El mundo del trabajador independiente es muy amplio, va desde la informalidad a los cuenta propia. Aquí estamos hablando de una ley que obliga, y lo dice la norma, ¿no? Integra los distintos regímenes de seguridad social a quienes graban sus rentas en el artículo 42, número 2 de la ley de renta. ¿Cómo traducimos eso hoy día en fácil? Es a quienes emiten boleta de honorario. Claro. Por lo tanto, es la boleta de honorario el vehículo que obliga y también entrega estas coberturas. Tal como decías, esta ley y muchos otros temas son complejos a veces de comprender. Por eso ya es un dato que ya hemos dado, en otros programas, y pueden revisar todos estos temas de seguridad social y otros en aulaprevisional.cl, que es una plataforma donde van a encontrar respuesta a preguntas frecuentes. También hay cursos gratuitos, entre otras cosas. Rodrigo, vamos entonces con la primera consulta. Preguntas, reitero, que ustedes pueden hacer llegar al WhatsApp más 569 34 31 83 16. Escuchamos. Hola amigos de Radio Cooperativa, mi nombre es Francisca Sandoval. Me gustaría si me pueden ayudar con el temita de esta semana. Les cuento, yo este año comencé a realizar unos trabajos y estoy boleteando por el servicio que presto. Nunca antes había emitido boletas de honorario y me interesa saber cuánto es la retención, cuándo debo realizar el trámite para mi devolución de impuestos. Si me pudieran orientar y guiar, se los agradecería mucho. Muchas gracias.
Gracias a ti, Francisca, porque a través de la pregunta de Francisca vamos a dar respuesta a muchas personas que se están haciendo la misma pregunta. Sí. A ver, Rodrigo. Francisca nos cuenta que está iniciando su experiencia laboral como honorarios, ¿no? Como trabajadora honorario. Por lo tanto, ella, la primera pregunta es, por su voz entendemos que no está en el rango de los exentos, que estarían en este caso la mujer es relativamente joven seguramente, pero suponiendo que tiene menos de 56 años, ella estaría obligada a cotizar solo si sus boletas durante todo este año suman el monto del ingreso mínimo vigente este año. Eso es lo primero. Lo segundo es que ella hoy día, cada vez que emite una boleta de honorario, se le hace una retención que provisiona impuestos. Y eso va acumulándose cada vez que emite una boleta. Paréntesis, ¿una retención de cuánto? En este año, en particular el año 2023, nosotros estamos en el 2024. Perdón, en el 2024 estamos haciendo una retención del 13,5% del monto de la boleta, que insisto, es para provisionar originalmente y principalmente pago de impuestos. Pero ese es el bolsón de recursos, el dinero que se utilizará para pagar cotizaciones en el marco de la próxima operación renta. Ahora bien, ese 13,5% queda guardado todos los meses o cada vez que ella emite una boleta, y el próximo año, en el mes de abril, ella va a hacer su declaración, se van a sacar las cuentas de los movimientos del año calendario, y ahí es donde ella tiene que primero hacer una elección, elegir cobertura total o cobertura parcial. Es importante decir que esta ley se implementó a partir del año 2019, pero tiene una gradualidad en la implementación y va a estar totalmente vigente el año 2028. Por lo tanto, hoy día estamos proyectando una cobertura transitoria del 57% aproximadamente de la carga del pago previsional, llegando al 2018 ya a una cobertura total donde los pagos van a ser equivalentes a un pago total. Y es ahí donde es importante ir discriminando pago de la cotización de salud, FONASA o ISAPRE. Eso le va a permitir comprar bonos y acceder a beneficios en salud. Acceder a licencias médicas si opta por la alternativa de cobertura total, y el pago también incluye la cobertura de la ley 16744, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, ¿cómo es eso que se retiene, ese 13,5%, no es cierto? Esa plata que tú dices va a servir para todos estos derechos, ¿cierto? Seguridad social y pensión. ¿Automáticamente pasan? ¿Yo no tengo que hacer nada? Claro, todos nosotros cuando emitimos una boleta, el empleador o yo mismo, es un acuerdo que se toma entre quien presta el servicio y quien lo recibe, determina quién hace esa retención. Y esa es una provisión de recursos para el pago de impuestos del próximo año. ¿Pero cómo le llega al Servicio de Impuestos Internos la información? Cada vez que se emite una boleta, se provisiona, se registra y se van. Por eso funciona anualmente, porque registramos enero a diciembre. Toda esa historia se acumula en la operación renta de abril del año siguiente. Perdón, Rodrigo, pero eso me cuesta a veces entender. Si tú dices, puede ser el empleador hace la retención. En la mayoría de los casos la hace el empleador. ¿Y si el empleador después ese dinero no lo...? Lo que pasa es que cada vez que se emite una boleta, uno al integrar el monto y al declarar la boleta, eso se distribuye entre el pago del servicio y la renta y la provisión de impuestos. ¿Y si el empleador no hace la provisión de impuestos de mi dinero? Ahí ya estaríamos en un elemento tributario que afectaría normativamente. Bueno, ahí hay distintos canales para poder, no solo... Ahí nos metemos en un problema mayor. Claro. ¿Por qué? Porque estamos declarando eventualmente, y esto ocurre lo mismo con las facturas, podríamos hablar de boletas ideológicamente falsas y nos metemos en una arena compleja, pero en la mayoría de los casos el empleador junto con el trabajador deciden quién hace esa provisión de impuestos. Ahora, después el Servicio de Impuestos Internos a mí me manda, ¿no es cierto?, toda la información. Exacto. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el cálculo que hace el Servicio de Impuestos Internos? Por eso tenemos todo un mes para poder hacer la proyección. Nosotros nos enfrentamos en este proceso a una propuesta que el Servicio de Impuestos Internos prepara. Debiésemos revisar y todos estos antecedentes, poder contrastarlos con lo que efectivamente pasó el año anterior
Y si no estamos de acuerdo con algún punto, existen distintos canales ahí mismo en el proceso de la operación renta para poder regularizar. Por ejemplo, lo que dices tú antes, estas boletas pueden estar declaradas y hay algún tipo de diferencia de monto y eso se debe resolver antes de hacer la declaración. Y una vez que uno declara, ajusta y cualquier diferencia debe ser o informada o regularizada en ese proceso para no tener un problema mayor en el futuro. Por último, Rodrigo, tú decías las condiciones que hay que tener, o sea, ¿quiénes son los que imponen, ¿no es cierto?, de los trabajadores independientes? Los 5, que en un año tengan el monto de 5 sueldos mínimo. Exacto. ¿Ya? Y si eso puede ser entre de una boleta de un trabajo con la boleta de otro trabajo sumado. Exactamente. Aquí tenemos abajo, por decir, en la línea inferior, 5 ingresos mínimos que determina mi obligatoriedad. Aunque sean de distintas prestaciones de servicio. Ya, okay. Pero arriba también hay que recordar que tenemos vigente un tope imponible. Y el tope imponible determina la suma de todos mis ingresos y hasta ahí yo genero cotizaciones. Hoy día nuestro tope imponible son 84,3 UF, pero para efectos del ejercicio de renta tenemos que considerar el del año 2023. Por lo tanto, la referencia serían 81,6 UF. Por lo tanto, si eso lo proyectamos mensualmente, es muy poca la gente que está en esa situación, pero si nosotros ganáramos más de 81,6 UF, cotizamos hasta 81,6 y todo lo que está por sobre el tope imponible queda fuera del cálculo porque efectivamente, como su nombre lo indica, es el tope máximo para imponer, que es el mismo ejercicio que estamos conversando el día de hoy en el caso de las boletas de honorario. Bueno, te damos las gracias, Rodrigo, como siempre. Rodrigo Pérez, jefe de la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, que es nuestro profesor en todos los programas, que nos explica estos temas que no son fácil. Así que pueden ingresar a aulaprevisional.cl, ojo, para salir de todas las dudas. Ahí hay respuesta para preguntas frecuentes, hay cursos gratuitos y todo lo demás. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias. Chao. Oiga, colega, es una invitación de la Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Seguimos en Oiga, colega, y hoy estamos hablando de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, el tema de las cotizaciones. Para ello, en esta parte vamos a conversar con Elizabeth Ramírez, que es jefa de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, que nos va a ayudar a responder más dudas, porque hay muchísimas dudas, no son temas fáciles. ¿Cómo te va, Elizabeth? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, yo voy a hacer la primera pregunta, la duda que tengo. Para quienes así les gusta llevar las cuentas al día, ¿dónde pueden revisar que sus cotizaciones se hayan pagado correctamente? Bueno, primero, todos los trabajadores a honorario que emiten boletas de honorario tienen que revisar durante la operación renta, que es en abril de cada año, ¿cuál es el formulario? El formulario es el formulario 22 y ahí aparecen cuántas boletas emitió, los montos, y la persona va a poder revisar en el fondo qué es lo que ocurrió con su retención, y en ese momento va a poder hacer algunas observaciones, rectificaciones o simplemente aceptar la declaración que entrega el Servicio de Impuestos Internos. Una persona que cotiza de manera anual como honorario, la única decisión en el fondo durante ese periodo es poder escoger el tipo de cobertura que quiere, si va a escoger con la cobertura que es total, que significa el pago completo de las cotizaciones previsionales en función de la retención, o escoger si quiere una alternativa de cotización parcial. Este es lo que nosotros podemos hacer durante la operación renta. Vamos ahora con otra consulta, consulta de la audiencia, de la que ustedes, les recuerdo, pueden hacer llegar al WhatsApp más 569 34 31 83 16. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio. Les cuento, yo trabajo en un lugar con contrato indefinido y en mis tiempos libres, fines de semana o feriado, presto servicio a otra empresa con boletas de honorarios. Mi duda es cómo funciona ahí el tema de las cotizaciones. Igual se hace la retención a la boleta. Y lo otro es que no conozco mucho los beneficios que tiene un trabajador cuando boletea. Saludos, gracias. Gracias a ti, Ignacio. A ver,
2 preguntas son. Sí, hay 2 preguntas. Empecemos. Mire, la primero que hay que dejarle claro a todas las personas que nos están escuchando que nosotros cotizamos por el total de las rentas, no por el tipo de trabajo. Podemos tener 1, 2 o 3 trabajos. Entonces, la cotización y los descuentos previsionales son el total de las rentas. La diferencia acá es que cuando uno trabaja de manera dependiente con un contrato laboral, ¿qué significa? Que está cotizando de manera mensual. Y ahí en ese momento es el empleador quien retiene estas cotizaciones para el pago, ya sea de salud común, salud laboral, para el pago de AFP, etcétera. Y en el caso del trabajador honorario, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que ya la cotización no es mensual, sino que la cotización es anual y se hace vía retención tributaria todos los meses de abril de cada año. Lo que aquí ocurre es que el Servicio de Impuestos Internos en algún minuto, cuando hace esta declaración de renta, lo que hace es considerar las cantidades llevadas al tope imponible, como se habló en el bloque anterior, que es de 81,6 UF. Entonces ahí hace el cálculo. Si yo como trabajador dependiente emito por cierta cantidad de recursos y después como trabajador honorario por otro, lo que hago es sumar estas 2 tipos de cotizaciones hasta el tope imponible. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, se entendió perfectamente. Ya. Vamos, ¿qué pasa? A propósito de lo que decía Ignacio, justamente, insistir con esto. Si tengo un trabajo honorario, y al mismo tiempo soy dependiente, muchas veces las personas tienen un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Pero además, como se dice coloquialmente, pitutean, ¿ah? Que es el caso justamente de Ignacio. En ese sentido, que quede claro, ¿qué pasa con estas cotizaciones? Estas cotizaciones, al igual como trabajador dependiente, entregan coberturas previsionales. Por ejemplo, Ignacio en este caso tiene coberturas mensuales en caso de salud, de accidente del trabajo, de la ley sana, tiene esas coberturas, pero esas son mensuales, porque lo hace por ese tipo de trabajo. En relación a como boleto honorario también está pagando esas coberturas. Uh-huh. Eso, ¿cómo uno lo podría explicar más en fácil? Una persona, por ejemplo, si Ignacio se llegase a enfermar, debiese tramitar su licencia por salud común de manera mensual, de la forma que lo hace con su empleador, y por la ley de honorario, ver si cubre la temporalidad, porque recordemos que la ley de honorario no me da coberturas mensuales, sino que me da coberturas hacia el futuro. Entonces, cuando yo tenga estas coberturas, voy a tener que tramitar 2 licencias médicas, porque yo estoy pagando por el total de mis rentas, que tienen 2 fuentes de financiamiento, como trabajador dependiente y como honorario. ¿Cómo 2 licencias médicas? ¿Por la misma enfermedad? Sí, porque son por el 2 mismo formas. Periodo, Son 2 formas. O sea, yo voy a recibir 2 montos, 2 coberturas. Lo que pasa es que cuando yo tengo una licencia médica que se la presento a mi empleador, sí, es mi empleador quien la tramita. Sí. Cuando yo tengo una licencia médica a cargo de mi boleto honorario, soy yo misma como persona que tengo, sí, que tramitar mi licencia a la CONPIN. A ver, pero entonces, si yo tengo... O a mi seguro, claro, ya sea el pero examen. yo tengo el empleo con contrato, ¿no es cierto? El empleador tramita, yo voy y le digo, me enfermé, él tramita la licencia médica. La que me genera, como en mi contrato de dependiente, sí, que es mensual. Mensual. Pero yo digo, yo ya ha pasado más de un año y tengo también derecho a la licencia médica, la cobertura como trabajador independiente, porque además yo estoy boleteando para otras partes, además de ese contrato. ¿Cómo ahí se hace simultáneamente? No es simultáneo. Lo que yo tengo que hacer es presentar esa licencia médica tengo que tramitar esa licencia médica, pero no con mi empleador, porque sí, es claro, otra fuente. Por eso entonces digo, yo tengo que tramitarla. Si estoy en FONASA, la tramito en FONASA. Si estoy en la ISAPRE, la presento en la ISAPRE, para poder, en el fondo, recibir un subsidio por lo que yo coticé como trabajador. A eso voy. Entonces yo voy a pero recibir no es que se junten. No, sí quedó claro. Pero voy a recibir un subsidio por mi trabajo, claro, honorario, y además el subsidio de mi empleador. Claro. Que del trabajo, digamos, por contrato. Claro, porque recordemos que, sí, lo que tiene que quedarle súper claro a las personas que nos escuchan
es que cuando yo soy trabajador dependiente, yo tengo cobertura mensual. Y el otro yo tengo la cobertura que es anual, que parte en julio de cada año y me dura durante los próximos 12 meses hasta junio del año siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante ese periodo yo puedo enfermarme, ya, pero yo a mi empleador se tramita desde una forma y como trabajador de honorario de otra forma. Entonces, lo que la gente no sabe es que cuando efectivamente yo voy al médico, yo puedo pedir estas copias. Claro, eso es lo interesante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente dice, como se va directo a un único empleador, que es el mensual, dejan pasar lo que yo coticé como trabajador honorario. Bueno, vamos con otra pregunta de nuestra audiencia, que les recuerdo pueden hacer llegar sus preguntas a nuestro WhatsApp, más 569-3431-8316. Hola, tengo la siguiente consulta. Mi nombre es Álvaro Horta. ¿Qué sucede si tengo un accidente de trayecto siendo trabajador a honorarios? Allí, ¿cuál es el rol que cumple el Instituto de Seguridad Laboral? La verdad es que no lo conozco y me gustaría que me contaran al respecto. Interesantísima pregunta. A ver. Bueno, con respecto a eso, lo interesante de la ley de honorario, la que obliga a todos los trabajadores y trabajadoras a cotizar, que independientemente que tenga formas de que está la cobertura total y la cobertura parcial, en el caso de accidentes del trabajo y accidentes de trayecto, da cobertura completa. Los trabajadores independientes que escojan cobertura total o parcial, en el momento de tener algún accidente de trayecto, pueden hacer uso del seguro. El seguro entrega todas las coberturas desde el primer día, desde el momento que se accidentó la persona. También da derecho a rehabilitación, gastos médicos, radiografía. Entonces, lo interesante de esto es que la persona sepa diferenciar que fue un accidente de trayecto y no un accidente común. Cuando uno tiene y no logra hacer esta distinción, pierde plata, porque en el fondo supongamos que uno va en la micro, toma el metro, va caminando y se cae. Y la persona al día 2 o 3 dice, oye, esta torcedura me genera alguna dificultad, y va a FONASA o va a la ISAPRE donde tenga su seguro médico, y ahí esa persona tiene que pagar todo. En cambio, si lo declara como accidente de trayecto, eso tiene costo cero, tiene todo el tratamiento médico a costo cero. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que llenar en la página del ISL, hay un formulario donde la persona puede llenar una denuncia individual de accidente de trayecto o accidente del trabajo. Como en el caso del honorario, su propio empleador no debe presentarlo a nadie, sino que solamente subirlo al Instituto de Previsión Social y adjuntar algún tipo de prueba, ya sea un parte, en caso que esto requiera que sea grave, un parte médico, testigos, pueda haber formas de poder probar que un accidente de tránsito. Pero hay que probarlo. Sí, lo que pasa es que cuando los honorarios cotizan y se afilian al ISL, tienen que completar un formulario antes, y en ese formulario aparece la individualización de las personas, donde tengo que decir dónde trabajo, dónde los horarios, dónde está mi domicilio. Entonces, cuando yo ya entrego esa información al ISL, es mucho más fácil poder denunciar un accidente de trayecto. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Le damos las gracias a Elizabeth Ramírez, jefa de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Gracias por sacarnos de tantas dudas. Vamos a seguir teniendo, así que este programa sigue, por supuesto, porque para eso existe. Esperamos que la información les haya sido útil. No olviden visitar aulaprevisional.cl para tener más información. Ahí pueden salir de muchas dudas y también tienen cursos gratuitos sobre previsión social. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Oiga Colega, donde seguiremos explorando temas claves para tu futuro previsional. Que te vaya muy bien, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Fue Oiga Colega en Cooperativa.
un espacio con historias de la vida real y de la experiencia laboral. Oiga, colega, una invitación de la Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.